El tema que tocaremos será, como muchos ya lo conocemos, así como los días de Noé y de Lot. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, Mateo 24, versículo 35 en adelante. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Puede tomar su lugar con toda libertad. Antes de comenzar, primeramente, con mucho respeto, amén, a la audiencia que está aquí presente y la audiencia que pueda estarnos viendo o escuchando. El propósito de este mensaje no es para avergonzar a nadie ni para criticar a nadie. Al contrario, Dios dice que ama al pecador, pero como está establecido un día que dice que Dios va a venir a juzgar vivos y a muertos, según estas sean sus obras, sean malas o sean buenas. Los buenos serán obviamente recompensados para vida eterna, pero los malos dice que también serán recompensados, pero para muerte y una muerte y perdición eterna. Entonces el mensaje de esta noche no es mi intención ofender a nadie, ni señalar a nadie, sino simplemente amonestar, porque eso es lo que la palabra ha hecho desde el principio, desde Génesis, viniendo todos los profetas y hasta el Nuevo Testamento. Amonestar al hombre que se arrepienta, amonestar al hombre que está yendo por un camino y que se dé la vuelta para atrás y que le dé la espalda a lo que está haciendo y que regrese a Dios, y Dios está esperándolo con los brazos abiertos y Dios no lo juzgará. Porque claramente dice la palabra que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y deje de hacer sus malas obras y venga a Cristo, que será tan lleno de misericordia, tan lleno de compasión, que lo recibirá, lo consolará y lo salvará y le dará el perdón de sus pecados y una vida eterna. Dice la Escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, hablando el Señor Jesús, no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe. Está hablando de su venida, porque le preguntaron cuáles serán las señales de su venida. Y él especifica y dice, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero les voy a decir algo, dijo él. Les voy a hablar de una generación, y Jesús enfatizó precisamente una generación muy en especial. No hay otra con características muy similares antes de su regreso. No dijo como en los días de profeta, digamos, Isaías, Jeremías, o aún del salmista, del rey David, o ni aún de otro profeta, no, sino fue específico cuáles eran las características que iban a prevalecer antes de que Él regrese por su iglesia, porque Él prometió regresar. Porque Él dijo, voy pues, dijo Él cuando estaba en esta tierra, voy pues a preparar lugar allá para ustedes. Pero yo no voy a quedar allá bien tranquilo y ustedes se van a quedar acá, no. Yo voy a regresar y los voy a llevar conmigo para que ustedes también, donde yo esté, ustedes también van a estar allá conmigo por toda una eternidad, allá gozando en la presencia del Señor. Entonces hay una promesa que así como el Señor vino la primera vez, como estaba profetizado a través de los profetas, desde Génesis, viniendo de los Salmos y del profeta Isaías, y ahí viniendo, estaba profetizado que alguien iba a venir en la primera venida, hablando de la primera venida del Señor, que iba a venir como Cordero, como ese verbo que se encarnó. Y aunque muchos no lo creían, llegó el día en que se cumplió y vino, y ahí dice que anduvo en medio de nosotros, que vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Ese Cordero caminó aquí como estaba escrito y como estaba profetizado. Y no solamente que creció, sino que se hizo, dice, fue creciendo en gracia y en sabiduría, y así llegó el cumplimiento hasta que llegó a cumplirse las escrituras que también iba a morir crucificado.
Pero no solo se quedaba ahí, sino que aún decía que al tercer día Él se iba a resucitar. Y todo eso se ha cumplido, se cumplió la primera venida del Señor. Y así como también está escrito de la segunda venida del Señor, que va a venir con poder y gloria y todo, con sus ángeles con Él para levantar a su pueblo, también eso es una profecía y tenlo por hecho que se va a cumplir. Es por eso que esos hombres estaban preguntando, dinos, ¿cuándo será? ¿Cómo será? ¿Qué señal habrá? Pero el Señor no dijo, va a haber esta señal o esta y la otra, mas dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces vamos a ver cuáles eran esas características, cómo eran los días de Noé. Por supuesto que son muchas, pero no vamos a abarcar todas de ellas, mas sin embargo vamos a tocar unas 5 de ellas, que de ahí, te digo, son varias, pero por causa del tiempo vamos a tomar algunas de ellas. Primeramente miraremos que dice, ahora sí acompáñenme a Génesis capítulo 6. Y miraremos que eran días de filosofías seculares. Dice Génesis 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era ¿de qué? De continuo solamente el mal. Hay una palabra que aquí llama la atención y es esta. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón. Cuando dice de los pensamientos del corazón, nosotros entendimos que los pensamientos vienen de la mente. Pero ¿por qué aquí dice los pensamientos del corazón? Bueno, se ha comprobado algunos científicos, neurólogos o cardiólogos en Alemania que estaban estudiando el compuesto del corazón. Entonces entendemos que en la mente hay neuronas, que es lo que viene de ahí, los pensamientos y los sentimientos. Pero también encontraron que en los músculos del corazón también tenían ciertas neuronas. Entonces, de alguna manera, lo que es la mente y el corazón, como dice la palabra, engañoso y perverso, es el corazón. De tal manera que, como dice que Dios escudriña los mentes y los corazones, también Dios que es todo omnisciente, que todo lo ve, todo lo sabe, a la misma vez que puede ver nuestra mente, puede ver nuestro corazón. Pero miramos ahí que hay una conexión de las neuronas que conectan con la mente, con el corazón. Entonces, lo que dice que aquí, esa conexión, ese pensamiento, sea que venía de la mente, o sea que nacía en el corazón, dice, era de continuo, y todo pensamiento, dice, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Entonces, no hay otra, aparte del cerebro, no hay otro órgano, si podemos verlo así, que pueda tener neuronas como lo puede tener el corazón del hombre que Dios ha creado. Entonces, miramos que aquí la palabra que dice designio, lo podemos ver de una raíz hebrea que quiere decir moldear o formar. Ahora, ¿qué es lo que ha venido formando lo que son las filosofías seculares? Bueno, hace 50 años atrás, lo que hoy conocemos como el secularismo o lo que es la maldad, ha invadido primeramente las escuelas. Y de ahí el gobierno, de ahí las artes, de ahí la ciencia, de ahí vino con la familia y últimamente, aún si lo podemos ver en los deportes. Antes la familia era establecido como Dios había dicho que cómo era el matrimonio entre un hombre y una mujer, y la familia se respetaba, los niños eran respetuosos, aún en las mismas escuelas en este país llegaron a orar en las escuelas, estaban los mandamientos ahí en la escuela. Pero ¿qué hizo el secularismo? ¿Qué hizo la filosofía secular? Fue y entró en las escuelas y como cuando entró no podía ver algo bueno que daba honra a Dios, los quitó y está fuera de ahí. Hoy en día ya no hay respeto hacia Dios, no se diga en las escuelas, pero aún lo que es el gobierno, aún en las artes, aún en la ciencia, aún en la misma familia, hoy en día ya no se mira ese temor a Dios, ese respeto a Dios, ya está todo contaminado. ¿Por qué? Porque miramos que esa filosofía ha venido a invadir, a moldear, porque esa es la palabra, moldear, a formar a su antojo. El mundo ha venido a querer moldear nuestra mente, pero de ahí viene la palabra que dice que no nos conformemos a ese siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo dice ahí, no te dejes moldear, no te conformes. Es cierto, esa filosofía va a venir y hoy lo hemos mirado, que ha entrado donde sea.
Lo último que yo lo he mirado es que ha entrado en los deportes, que es un deporte, se va ahí, quizás los que les guste el deporte van y lo miran o lo practican, pero ¿qué hacen hoy en día? Muchos ya toman ese medio para dar una propaganda en contra de las leyes que honran a Dios. Ya dejó de ser un deporte limpio, ahora ya es algo para promocionar algo o para dar auge a algo, para impulsar una agenda, si usted quiere. Aquella generación trataba de moldear a la gente con sus filosofías malévolas, apoyaban causas de inmoralidad, pusieron de moda pecados detestables y se esforzaron por ajustar a aquella sociedad a su molde, y lo lograron. Porque aquí lo miramos, que dice que todo designio, o sea, el hombre ya estaba corrompido, lleno de maldad, ya no había respeto a Dios como debió de hacer, como debió ser desde el principio. Entonces, cuando dice que no os conforméis, también viene de una palabra que dice que conocemos como moda o como una forma externa, es una apariencia. Entonces dice, no permitas que el mundo moldee tu mente. Entonces ya entendemos esa palabra, que aquellos días de Noé eran filosofías que vinieron a moldear los pensamientos, vinieron a moldear la forma de vida de aquellos hombres y por tanto se corrompieron. A este siglo, lo mismo miramos que allá el Dios de este siglo, como dice, se refiere al mundo o un sistema sin Dios. No vamos a aceptar las normas de una era cuyo Dios es el mismo Satanás o es el mismo diablo. Se refiere a filosofías y valores que excluyen a Dios. Hoy en día las filosofías de una nueva era son una epidemia. Las reglas de moral que antes se respetaban, hoy ya no se hace así. Y hoy lo que antes era bueno, hoy ya se le llama que es malo. Hoy lo que antes se respetaba, hoy ya no se respeta, ya no hay ningún respeto a eso. Entonces esas filosofías han venido y han contaminado y han corrompido la sociedad misma. Y no digamos, como dice, de la familia misma. Entonces otras características que podemos ver eran días de extrema violencia. Vivimos en una época de días de guerra, de secuestros, de guerrillas, de asesinatos, de crimen organizado, y la gente está aterrorizada de un espíritu de venganza como nunca se ha mirado. Hoy miramos a niños que se levantan en las escuelas, van y matan a otros de sus compañeros, a los mismos maestros, aún a sus mismos padres, aún a niños de 5, de 6 años que ya tienen una mente de violencia, de odio, de rencor en su corazón. Bueno, ¿de dónde surgió todo aquello? Eran los mismos días de violencia en aquellos días de Noé. Quizás podemos decir, bueno, en aquellos tiempos no había película, internet como hoy, pero el enemigo es astuto y buscaba de una u otra manera cómo corromper, cómo contaminar las mentes de aquellos niños. Si hoy lo podemos ver por medio de las películas, por medio de las caricaturas, por medio de los videojuegos, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se promueve? Se promueve la violencia, más que todo. De ir y matar a alguien más, de llenar el odio, de ir y levantarse en armas y matar al otro y sin tener ningún remordimiento, sin tener ningún cargo de conciencia. Ya le es normal. Y mientras más mate el niño, mientras más mate el joven, mejor para él, se siente más orgulloso, se siente con más valor y se siente hasta de alguna manera que lo quieran, que lo reconozcan, que sea famoso, que sea reconocido. ¿Hasta dónde hemos llegado? Son días de extrema violencia, igual que en los días de Noé. Usted no puede, hoy podemos ver en las noticias, todo lo que se habla es de violencia. Aquí, allá, todos los países, no digamos, no solamente de Estados Unidos, sino que todos los países que nos rodean o de donde venimos nosotros, lo que miramos es a cada día violencia, violencia y más violencia. Ahí dice Génesis 6:1, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, otra de las características que miramos ahí era que había una plaga de casamientos, si usted quiere, y de divorcios. 6:1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tuvieron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Qué hubo ahí? Una multiplicación. Los hombres se empezaron a multiplicarse. Bueno, este dato lo podemos comprobar en los tiempos que Jesús anduvo en esta tierra. Se dice que había 1 millón de habitantes en todo el mundo, 1 millón solamente. De ahí hasta 1860
de nuestra era se multiplicaron a 2 millones. De 1860 a 1960, que son 100 años, tan solamente esos 100 años se multiplicaron a 4,000 millones. No 4 millones, sino 4,000. En 100 años, la población de esta tierra creció en 4,000 millones. De 1960 a 1990, creció a 6 billones o 6,000 millones, si usted quiere. Hoy en la actualidad somos casi más de 7,000 millones de habitantes en esta tierra, o 7 billones si usted quiere. ¿Qué pasó ahí? Los hombres se empezaron a multiplicarse. Hoy en día, usted va donde sea, gente, carros, y se está viendo una sobrepoblación en este mundo, como tal parece como cuando Pablo dice, ya parece que la tierra está diciendo, ya no aguanto más. No solo de violencia, sino tantos hombres que ya viven en esta tierra. Ya es un peso. La misma tierra dice que está anhelando, está deseando que un día venga a ser renovada o restaurada. Aquí cuando dice algunos historiadores que dicen que cuando Jesús dice que casándose o dándose en casamiento, no habla del matrimonio normal como usted conocemos como hombre y mujer, sino que más habla de un matrimonio que es de un matrimonio no bíblico, es decir, de un hombre y una mujer, que más normal es eso, y no solamente de eso, sino que dándose, dice, o sea, se casaban y se divorciaban y dándose en casamiento, es decir, no solamente se casaban, sino podían tener amantes, que hoy en día hoy se mira, o si no se quiere, como el hombre dice, puede tener 2 esposas, o la esposa y el amante, o puede tener hasta 2, 3, 4 mujeres, y así va. Hoy conocemos de esa generación. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Se casa, se divorcia, se vuelve a casar, se casa y se divorcia. Lo miramos, es lo más normal en el mundo. Pero tristemente también esta plaga está entrando en las iglesias. El mundo está bien, como dice todo lo que conocemos como los famosos, los artistas, los deportistas. Ellos hacen eso, se casan y a la semana, si no están a gustos, se divorcian y se vuelven a casar. Bueno, esto no es algo nuevo. Miramos allá, no lo busque, yo se lo voy a leer. Miramos allá que en Génesis capítulo 4, versículo 19, hubo un hombre que se llamó Lamec. Dice que tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Pero aquí lo que miramos es que, como ya sabemos que este hombre empezó lo que es la poligamia y las canciones corrompidas y morales, porque si usted sigue leyendo el versículo 19, 20, ahí sigue como diciendo, compuso una canción inmoral, una canción que exalta lo que es el engaño, lo que es el tener 1 o 2 mujeres. Bueno, eso no es algo nuevo en nuestros días, sino que desde allá este hombre ya vino y practicó eso, que es la poligamia. Entonces miramos que hubo una plaga de casamientos. Bueno, hoy se mira eso, pero vamos a ir adentrando que para esto, si este hombre pudo tener 2 mujeres, bueno, como sea, fueron 2 mujeres, aunque estaba mal delante de Dios. Pero vamos a mirar que hubieron hombres que que cayeron más abajo de eso, que más adelante lo vamos a ver. Pero lo que miramos aquí que era una plaga que había. La otra característica que podemos ver es que eran días de perversión sexual. Ahora, el hombre no se conformó con tener 2 mujeres, sino que quiso ir más allá y bajarse más, como la misma palabra dice, con una sabiduría diabólica que es más bajo que un animal. Y como base a esto, leemos que en Génesis, cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen, a semejanza los creó, varón y hembra los creó. Ahora, en otra porción dice que por esto dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice a otro hombre o a otro igual a él o semejante a él, no, dice a su mujer. Pero ahí el versículo o la base que Dios dejó dice que Dios los creó varón y hembra. Amén. Esa es la base que Dios dejó. Pero ahora, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, de continuo al mal. Ahora, para entender un poquito mejor esto, yo lo quiero llevar, si quiere acompáñeme a Lucas capítulo 17.
Lucas capítulo 17, versículo 26. Lucas 17, 26 dice, tome en cuenta esto, como fue en los días de Noé, dice el Señor, así también será en los días del Hijo del Hombre. Primero, ¿qué? Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y ¿qué? Los destruyó. Ahora, versículo 28. Asimismo, es decir, de igual manera sucedió. Eso también sucedió. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. No dice que a unos cuantos, a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Bueno, dice aquí, los días de Lot. Lot era un habitante de Sodoma, de la ciudad de Sodoma. Viene la palabra, lo que quizás muchos conocemos o algunos no conocemos, la sodomía. ¿Y qué significa esa palabra? Bueno, yo no se lo voy a decir explícitamente. Quiero que usted lo consulte más tarde en su hogar, en diccionario, como lo quiera buscar, o lo que hoy conocemos, como dicen, googleelo, a ver si Google le dice lo que es, porque aún hasta eso, lo que hoy buscamos como información verídica, muchas veces el mismo sistema nos manda información que a ellos les conviene y no la verdad como debe de ser. Amén. Pero si usted lo quiere buscar, busque la palabra sodomía, pero yo le voy a decir más o menos lo que quiere decir que una perversión sexual, y se dice, ¿y qué dice Dios a este pecado? Bueno, dice, no lo busque, yo se lo leo, dice primeramente Levíticos 23, dice, si alguno se ayuntare, o si usted quiere, nuestro lenguaje es, se acueste con otro varón como mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Bueno, esto estamos hablando del Antiguo Testamento, pero ahora lo quiero yo llevar a Romanos, que es donde la otra escritura que le dice Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, de ahí. Dice así, yo lo voy a leer en la nueva versión viviente. Usted quizás tiene la nueva versión, la versión Reina Valera, pero dice así, versículo 27, desde el versículo 22 yo lo voy a leer. Versículo 22. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios, al Dios inmortal y glorioso, les rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Vamos a leer varios versículos, pero estoy en el versículo 24. Dice así, porque queremos que por la misma palabra el Señor nos diga qué es. Por eso yo escogí esta versión, porque lo dice de una manera más entendible. Pero voy a leer varios versículos, pero solo quiero que pongamos atención. Versículo 24 dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Versículo 25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén, dice aquí. Versículo 26, por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Versículo 27. Los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de este pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Versículo 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos
razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás debían de hacerse. Ahí paramos por un momento. Bueno, ahí si usted lo ve, va especificando, va describiendo cómo era la vida o cómo es la vida de aquellos hombres que hacen lo contrario de lo que Dios ha establecido. Entonces no hace falta agregar yo palabras, claramente ya lo dice ahí. Pero del versículo 29 en adelante habla las características de esos hombres que hoy conocemos, que practican tales cosas. Dice versículo 29, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón. Versículo 31. No cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros que también las hagan. Bueno, hasta ahí paramos. Mire toda la corrupción, la contaminación que hay en el corazón del hombre cuando cae a practicar estas prácticas sexuales que Dios no le agrada y que Dios la palabra le llama abominación. Bueno, ¿por qué dice eso? Porque dice como en los días de Lot. Entonces miramos que ahí hubo una perversión como nunca en esta generación ha habido. Y hoy lo podemos ver en nuestra generación. Tal es cual que cuando en los días de Lot, cuando dice que allá llegaron aquellos hombres, unos ángeles a visitar aquella población y llegaron a aquella casa de Lot. Por lo cual dice que aquellos hombres, tal era tal era la maldad que había en su corazón, que aquellos hombres llegaron y tocaron a la puerta de aquel hombre. Le dijeron, a mí unos hombres aquí, hemos visto que han entrado aquí, sácalos. Bueno, ya sabemos con qué intención querían que los sacaran, no para conocerlos y para hablar con ellos y para platicar bien bonito y que cómo estás y que de dónde vienes. No, era con otras intenciones perversas, maquinadas, como dice una sabiduría diabólica directamente. Entonces aquello me dijo, no, yo no se lo voy a dar. Es más, dice, yo tengo 2 mujeres que son vírgenes. Si quieren a ellas sí, tómenlas. Aquellos hombres dijeron, no queremos mujeres. Queremos de aquellos 2 varones que entraron ahí. Bueno, tal era la contaminación, la perversión, como dice, como en los días de Lot. Hoy estamos mirando eso. Y no solamente es lo que aquí le llama la sodomía, sino que entra algo más, que es la zoofilia. Y es otra palabra que usted quiero que lo busque, zoofilia. Eso se practicaba ya. Hoy en día eso ahorita está como dice, por debajo de las aguas. Pero tarde o temprano, no muy lejano, usted va a ver, lo más normal se va a hacer eso. ¿Qué pasó en nuestro estado en el cual vivimos? El cual le llaman que es un estado dorado. Bueno, hace días quizás usted escuchó o creo que ni escuchó porque eso no lo pasan en las noticias. El gobernador aquí liberó a tantos hombres que eran depredadores sexuales, llamámosles así como es. Y le fueron algunos ahí a preguntar, bueno, ¿por qué usted hizo eso? ¿Por qué aquellos hombres salieron si eran violentos, tenían un récord en el cual merecían estar encarcelados? Bueno, todo va a que ahora aquellos hombres como que tienen más derecho de estar afuera que estar adentro. Y habiendo muchos hombres que están adentro que merecen estar afuera, pero para ellos el gobierno eso no les importa porque eso no les da dinero. No les da fondos. Bueno, el propósito aquí dice, ¿cuál era la intención? Bueno, la mayoría de aquellos hombres que fueron liberados eran hombres que habían molestado a niños, a menores de edad. Y les daba placer estar con ellos. Usted le dice algo eso, ¿por qué el gobierno, por qué el sistema es tan corrupto que llega a liberar hombres que no deben de estar afuera, deben estar adentro, condenados, pagando o de alguna manera alejados de la sociedad? Pero no, la maldad nos está acorralando y esto se va a hacer normal día tras día, como en los días de Lot. Así será, dice, la venida del Hijo del Hombre.
En nuestra generación ya es normal mirar todo eso que estamos mirando. En nuestro estado, hablando del estado que vivimos, es el estado que más de alguna manera está a favor de estas prácticas y les da licencia y les autorizan. Y California encabeza el estado y de ahí le siguen otros, desgraciadamente, que ya siendo como 15 que están entre que sí y que no. Pero ahí van, legalizando estas cosas que son depravables y son reprobables delante de Dios. Bueno, otra característica que podemos ver eran días de prosperidad egoísta, de orgullo, de soberbia. Es uno de los pecados con más grandes consecuencias. ¿Por qué? Porque en Ezequiel 16:49 dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Cuál era la maldad que había ahí de tu hermana? Dice Sodoma. Bueno, dice, había soberbia, había saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, y hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, dice el Señor, yo mismo los quité, los borré de ahí, porque eso era algo muy, como dice aquí, era algo que era el orgullo, la soberbia, era la depravación que llegó ahí, y la palabra dice aquí abominación, y dice por eso fue borrado de ahí, y cayó, como lo acabamos de leer, cayó fuego y los consumió casi la mayoría de los que vivían ahí, excepto Lot, que salió ahí, pero por la misericordia de Dios. Pero entonces miramos que eran orgullosos, tenían más de lo que necesitaban, como miramos allá, que aquellos de Lot compraban, vendían, plantaban y edificaban. Hoy se mira así. Hoy el hombre es orgulloso, quiere comprar más, quiere vender más, quiere plantar más, quiere edificar, quiere tener lo uno, lo otro, quiere tener poder, quiere tener dinero. Bueno, ese es el orgullo, la soberbia, y no basta con eso. El hombre le llama el orgullo a cierto grupo. ¿Por qué recibirán eso? Ellos mismos ni saben lo que significa, pero ellos se jactan y dicen, yo me siento orgulloso de ser así o de practicar esto. Bueno, Dios le llama que es abominación. Amén. La otra característica eran días que había un remanente que no solo era fiel a Dios, sino que predicaba la sana doctrina. Dios nunca envía juicio sin antes dar una advertencia. Dios le habló a Noé y le dijo, vas a construir una arca, porque yo he decidido acabar con la humanidad. Pero no le dijo, lo vas a construir y nomás 2-3 meses y ahí se acabó. No, 120 años dice la palabra que este hombre tardó para edificar aquella arca. Y les predicaba, por eso más adelante dice, y este hombre fue considerado como pregonero de justicia, es decir, él estaba diciéndoles, arrepiéntanse porque va a venir juicio, Dios va a mandar juicio a esta tierra, Dios ya decidió, me dijo que hiciera una arca y que todos los que se metieran ahí van a ser salvos, pero aquellos hombres se burlaban porque había orgullo, había soberbia, había contaminación, eran corrompidos, no quisieron escuchar hasta el día, como la escritura que empezamos a leer, hasta el día que Noé entró en el arca, entonces sí, dijeron, es cierto lo que Noé predicó. Hoy en día, cuando el Señor vino a esta tierra, ya casi llevamos 2000 años, casi 2000 años, que se predica el Evangelio, que se predica el arrepentimiento, que se predica que hay un juicio, y hay un cielo, hay un infierno, y hay un cielo, pero Dios es el puente, Dios hizo un puente a través de Cristo Jesús, allá en la cruz del Calvario, para que todo aquel que Él quiera, dice, no se muera, no se pierda, sino venga a Él y tenga vida eterna. 2000 años Dios ha tenido paciencia con este mundo, es decir, desde el tiempo de la gracia para acá. Allá fueron 120 años. ¿Cuántos años más Dios nos dará? Bueno, ahí aquellos hombres preguntaron, ¿cuántos años vas a tardar? ¿Cuál será la señal de tu venida? Bueno, Él dijo, nadie lo sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre que está en los cielos. Ya pasaron 2000 años. ¿Cuánto más soportará Dios la maldad, la soberbia, lo que hay, la contaminación en el corazón? Yo no sé cuántos años más. Pero lo que es cierto, lo que pasó allá, que trajo diluvio y trajo fuego en Sodoma y Gomorra, lo cierto es, y escrito está, que esa tierra un día va a ser consumida por el fuego. Y aún así como aquella generación que no quiso escuchar, que no quiso oír y no estaba ahí, predique y predique. Bueno, aquí también dice que él predicaba la sana doctrina.
Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Bueno, ¿qué dice ahora para con nosotros? Segunda de Pedro 2:5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza. Y dice, poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Están de ejemplo allá, dice el Señor. Allá está la generación de Noé y aquí está Sodoma y Gomorra, que fue reducida a cenizas. ¿Por qué? Porque fue quemada. Y están ahí, dice, como ejemplo para aquellos que viven una vida impía. Pero si el impío decide arrepentirse y venir a Cristo, él va a ser perdonado, él va a ser restaurado y Dios lo va a perdonar y Dios va a escribir su nombre en el libro de la vida. Pero eso está del hombre si decide dejar sus malos pasos y venir al Evangelio, venir a Cristo y decir: Señor, reconozco que soy pecador, mis obras están ofendido, hoy me arrepiento. Dios dice: bienvenido. Tú ahora vas a ser hijo mío, tú serás llamado hijo del Altísimo, hijo de Dios. No más lo pasado quedó atrás. Por eso dice: deje el impío su camino y venga el Señor, el cual será grande en misericordia, en perdonar, en restaurar y de darle una nueva vida. Nuestra generación ha sido advertida como los días de Noé. Ahora, en Hebreos dice acerca de Noé: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, dice, cuando Dios le dijo: construye la arca, él la construyó. Y ya miramos todo lo que pasó, la historia. Ahora, otra característica eran días inesperados, cuando todo parecía normal, que nada iba a pasar. En Génesis 6:17 dice: y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la faz de la tierra para destruir toda carne que haya espíritu debajo de ella. Del cielo, de todo lo que hay en la tierra morirá. Ese día que Noé dijo había llegado. Ese día que tanto aquel hombre varón de Dios predicó por 120 años había llegado. Dice que se abrieron las compuertas del cielo y todo aquello empezó como un diluvio tan grande. ¿Por qué? Porque nunca había llovido en ese tiempo de Noé. En Génesis capítulo 2 miramos que como que dice que subía como un vapor, como un rocío que regaba la tierra. Ellos no conocían, ellos no sabían que era caer gotas del cielo. Ellos en su mente les parecía algo de locos. Es decir, ¿cómo va a llover? Eso nunca lo hemos mirado. ¿Cómo es que tú dices que Dios va a inundar? Si ¿eso qué es? A lo mejor se preguntaban ellos. Lo mismo se pregunta esta generación perversa en la cual vivimos. Cuando predicamos que juicio viene a esta tierra, que Dios va a quemar esta tierra, dice: ¿de dónde has escuchado tú eso? Que eso es mentira, es una fábula. Lo mismo decían aquellos hombres allá. ¿Por qué? Porque nunca habían mirado algo así. La generación hoy en día se les predica, se les pregona el Evangelio, decir: ven a Cristo, Él pagó el precio por ti en la cruz del Calvario, y no quieren venir. Pero ya Jesús mismo dio las consecuencias cuando dice: cuando venga Él en su reino. Será un día inesperado, como cuando llegó este día, el día que empezó a llover, fue inesperado. Se imagina que la gente que nunca había experimentado lo que era el llover. Ahora, en Mateo 24:50 dice: vendrá el Señor de aquel siervo el día en que éste no espera y la hora que no sabe, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y en Apocalipsis también nos dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Está hablando el Señor ahí. Y aquí yo vengo pronto. Ahora, para el que todavía no es convertido o no se considera cristiano, para el amigo que nos escucha, Dios tiene un mensaje para usted en esta noche.
Así como los tuvo en la generación de Noé y no quiso escuchar a la generación, pues hoy Dios nos tiene la oportunidad de escuchar su mensaje, de querer librarnos de una perdición eterna, de perdernos para siempre por nuestras acciones. Dios llama al pecador que se arrepienta. Dios llama al hombre que venga, que deje sus malos pensamientos, que deje su mal proceder, su mal caminar. Dios lo llama, dice, con lazos de amor. Dios está esperando que el hombre venga y se arrepienta. Dios no llama al hombre para avergonzarlo, no, al contrario. Dios llama al hombre que se arrepienta, que deje su mala forma de vivir y que venga a él arrepentido. Y Dios lo va a hacer una nueva criatura y Dios lo va a restaurar y Dios le va a dar salvación para su alma. ¿Por qué? ¿Por qué urge esto? Porque dice, aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Eso lo dijo ya casi 2000 años. Estamos viviendo en tiempos, se puede decir, ya extras. El apóstol dice allá, la noche está avanzada. Está pronto a amanecer. Faltan horas. Faltarán días, pero de cierto, así como la noche, como ahorita ya entró la noche y va a correr y llega un tiempo en que la oscuridad es intensa, medianoche, 1, 2, 3 de la mañana, es intensa esa oscuridad, pero qué glorioso cuando llega a las 5, a las 6 de la mañana, el sol resplandeciente viene y nos ilumina y es un nuevo día. Pues es igual para en lo espiritual, aunque el pecado ahorita ha crecido, pero dice, cuando el pecado sobreabundó, dice, sobreabundó también la gracia del Señor. Y cuando la noche está avanzada, no se preocupe, hermano, persevere, siga perseverando en este camino, porque está pronto a amanecer. Nuestro sol de justicia está pronto a resplandecer allá en las nubes. Los gobiernos y los políticos gubernamentales que hoy tenemos han decidido legalizar la maldad, la inmoralidad, la depravación. Hoy en la sociedad que vivimos pasan leyes que favorecen al perverso, al criminal, y perjudican al que es bueno, al que es decente, al que es sabio, al que teme a Dios. Hoy son los depravados los que están más protegidos por la ley que por los que honran a Dios. Mientras que los buenos son arrinconados. En nuestros días el aborto, la homosexualidad, el lesbianismo han alcanzado o han de alguna manera llegado que los gobiernos en diferentes países legalicen estos actos de abominación. No es posible que una sociedad como en la que vivimos, si usted mata a un perro, lo apuntan, lo juzgan y hasta lo condenan. Pero si una mujer aborta, la ley está a favor de ella. Hoy en día, si el ladrón roba, él tiene más derechos que el que es el dueño de la tienda. Hoy los niños parece que tienen más derechos que los padres. Porque ahí viene el gobierno con su astucia y malicia, defiende a los niños. No importa aunque los padres tengan razón. A ellos no les importa qué es correcto, qué es lo correcto. A ellos les importa, dice, sus sentimientos. Los vas a herir, los vas a menospreciar, los estás, dicen ellos, subestimando. Y nosotros aquí estamos para defenderlos. Tú no sabes, padre, tú no sabes, mamá, papá, tú no sabes cómo educar a tus hijos, dice el gobierno. Nosotros sí, nosotros lo cuidamos, nosotros lo defendemos. Y si tú le haces, vamos sobre ti. A eso hemos llegado. Tal parece que aquellos hombres que practican estas prácticas de todas las que hemos leído, hoy en día tienen más derechos que usted y yo que creemos en Dios. Ellos con orgullo pueden caminar allá y pueden hacer lo que quieran, pueden hasta desbaratar y romper si usted quiere, y rayar y pintar. Ellos pueden porque ellos tienen derecho. Usted y yo no tenemos derecho. Siendo hombres que ya hemos sido regenerados y que caminamos con temor de Dios y que respetamos a Dios y que hay amor en nuestro corazón, pero a nosotros no tenemos derecho. Ellos sí tienen derecho. Esa era la generación de Noé y de Lot.
Los malvados, los perversos tienen más derecho y los gobiernos los defienden más que al mismo justo. Estamos viviendo como en los días de Noé. Es hora que despertemos, es hora que digamos, Señor, tu venida está más cerca que el día en que creí. Yo quiero perseverar, Señor. Yo quiero irme contigo cuando vengas. Hemos perdido totalmente el concepto y el orden que Dios ha establecido. El mundo lo ha perdido por completo. Por eso dice la palabra, Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. Si por alguna razón Dios no ha mandado su juicio, porque ahí mismo lo dice, es por el remanente que está aquí. Si Dios no mandó el juicio allá en Noé, era por el remanente, era por Noé que estaba ahí, si no lo hubiera hecho mucho antes de 120 años. Y si hoy Dios no lo ha hecho, es por la misma iglesia que todavía está aquí en medio de este mundo. Pero un día la iglesia será levantada y ahí sí, como dice el siervo, vendrá la ira de Dios sobre esta tierra. Pero la iglesia no pasará por la ira de Dios, sino esa iglesia ya estará en las bodas del Cordero, gozándose en la presencia gloriosa del Señor. Póngase de pie en esta noche.